bienvenidos a Voces Virtual. Les habla la doctora Natalia Gómez, coordinadora del programa educativo de niños, a madres embarazadas y adolescentes. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Melissa Marzán, quien es epidemióloga y profesora asistente del programa de salud pública de la Escuela de Medicina de Ponce. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, gracias por la invitación. Estaremos tratando el tema ¿por qué hay brotes de enfermedades infecciosas? ¿Y qué significa esto para nuestras familias, las comunidades y las empresas? El impacto que puede tener los que son los brotes de las enfermedades infecciosas en nuestras comunidades. Para comenzar, queremos hacer una diferencia entre lo que son las enfermedades, estos tipos de infecciones, lo que se considera un brote versus una epidemia y una pandemia. Doctora, ¿nos puede hablar un poquito más acerca de la diferencia entre estos términos? Claro, básicamente, ¿verdad? Dentro del mundo de las enfermedades infecciosas en epidemiología, pues dependiendo cómo se vayan comportando esas enfermedades, le damos unas clasificaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto, el primero sería lo que es endémico o una endemia, que es cuando es una enfermedad que ya es esperada que se dé en nuestras comunidades. Por dar un ejemplo, en Puerto Rico, pues sabemos que existe dengue, que existe influenza, ¿verdad? Y es algo que sabemos que se puede dar en nuestras comunidades. Ahora bien, cuando comenzamos a ver mayor número de casos de esas enfermedades y a lo mejor las vemos específicamente en un tiempo y en un lugar en específico, nosotros entonces a eso le llamamos que están conglomerados, ¿verdad? Se están dando esos casos en un lugar en particular. Pero entonces cuando esos casos comienzan a ir aumentando y se va logrando que en una región, ¿verdad? En términos de Puerto Rico sabemos que, por ejemplo, estamos divididos por las regiones de salud, esos casos siguen aumentando, ahí conocemos el término de brote. Que brote implica cuando ese número esperado de casos, por ejemplo, de influenza, aumenta más de lo que se esperaba para esa región, ¿verdad? Pudiera ser la región de San Juan, la región de Ponce, la región de Mayagüez, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos del concepto de epidemia, nos estamos refiriendo a cuando ya tenemos un número de casos que está por encima de lo que estábamos esperando. Por dar un ejemplo, si a lo mejor para el mes de mayo se esperan aproximadamente menos de 100 casos de influenza y vemos que entonces en mayo cierra el mes y hay un poco más de a lo mejor 120, 150, pues ahí comenzamos a mirar en dónde que se están dando esos casos y si lo estamos viendo en varias regiones del país, en términos de Puerto Rico, pues ahí podemos hablar de un proceso epidémico para Puerto Rico. Ahora, el término más reciente y el que más hemos escuchado con esta situación de COVID es el término de pandemia, que es cuando una epidemia está generalizada o está propagada en distintos países y continentes. Parte de lo que, ¿verdad?, caracteriza una pandemia es que impacta a gran parte de la población mundial, que es lo que estamos entonces viendo ahora mismo con toda esta situación del COVID-19. Exacto, que entonces nos referimos ya, como muy bien usted mencionó, a que ya una pandemia es cuando se va a expandir esa infección, no importa cuál sea el agente causal, a diferentes, a más de un país o continente en este caso, como lo que estamos viviendo con lo que es el COVID-19 ahora mismo. ¿Y qué consecuencias tiene, doctora, tanto a la salud como a lo que son el impacto económico, este brote de infecciones o este esparcimiento, ¿verdad? Depende como muy bien usted mencionó, el lugar o el número de casos o a dónde se esparza la infección de la que estemos hablando. ¿Qué consecuencias puede traernos? Sí, básicamente, ¿verdad? Las enfermedades infecciosas, para poder conocer cómo se comportan, utilizamos sistemas de vigilancia epidemiológicos, que no son otra cosa que maneras de sistemáticamente conocer cuántos casos se están dando por las distintas áreas y demás. Principalmente porque es importante tener buenos sistemas epidemiológicos, porque las epidemias, las enfermedades infecciosas, en este caso, impactan nuestras comunidades directamente y hemos visto, por ejemplo, con COVID, que básicamente pues hemos estado casi 2 meses teniendo unas nuevas reglas de cómo compartir y salir a hacer nuestras diligencias y demás,
Y por ese sentido es tan importante que estos sistemas existan, sean robustos, porque ¿verdad? Es una consecuencia directa del proceso de poder controlar y mitigar una epidemia. Porque como bien sabemos, en este caso particular de COVID, lo más preocupante es que es una enfermedad nueva, y al ser una enfermedad nueva, pues toda la población es susceptible a tener esa enfermedad. Así que, en términos generales, cualquiera de nosotros nos puede dar COVID. Y lo que queremos cuando tenemos un agente nuevo, en este caso el virus, el SARS-CoV-2, pues lo que queremos es tratar de evitar de que toda la población se enferme a la vez. Así que para poder evitar ese impacto, no tan solo en la salud mental y ¿verdad? En la economía incluso del país, es tan importante entonces tener estos sistemas que puedan vigilar efectivamente cómo se está comportando el virus en las distintas comunidades de Puerto Rico. Y entonces, como muy bien usted mencionó, con lo que es el COVID, ahora mismo hemos escuchado, ¿verdad?, el llamado al distanciamiento físico o el distanciamiento social para lograr lo que es un aplanamiento en esa curva, que es esa curva epidemiológica. ¿Nos puede explicar un poquito más qué significa esa curva, por qué la medimos y por qué es tan necesario poder aplanarla para controlar los casos de una infección? Sí. Una vez, ¿verdad? Uno tiene estos sistemas de vigilancia, que uno tiene una idea de cómo se va comportando el virus a través de los días y las comunidades en Puerto Rico, los epidemiólogos utilizan una herramienta que se llama la curva epidemiológica o la curva epidémica, que no es otra cosa que desde una manera visual poder distribuir cómo se van dando los casos a través de los días o semanas en Puerto Rico de COVID. Cuando hemos escuchado muchas veces en aplanar la curva, se refiere a que cuando estamos en un proceso epidémico, ¿verdad? Comenzamos con muy pocos casos al inicio, pero en la medida en que se va propagando esa enfermedad, aumenta. Y ese aumento puede ser tan drástico que llega a un nivel muy alto, y ese pico lo que implica, en términos de lo que hemos escuchado en estos días, es que ese momento puede ser muy crítico y el sistema de salud no puede atender tantas personas enfermas a la vez. Así que para evitar llegar a ese nivel crítico de una epidemia, pues se pide aplanar la curva. Que aplanar la curva en términos visuales es mantener pocos casos diariamente a través del tiempo, de manera de que siempre podamos manejar en términos del sistema de salud las personas que se van a ir enfermando. Sí, evitar que colapsen, ¿verdad? Los recursos no son infinitos, por lo tanto es necesario poder tener una cantidad de casos controlados dentro de la medida de lo posible y tomar estas medidas de distanciamiento para lograr lo mismo, que el número de casos nuevos diariamente pueda aguantarlo nuestro sistema de salud, para que pues, esas personas puedan recibir ¿verdad? Los cuidados necesarios, ya sean médicos, hospitalarios. Entonces, doctora, hemos escuchado también cuando comenzó todo esto del coronavirus, ¿verdad? Que hemos aprendido mucho sobre epidemiología a causa de esto. Lo que es, muchas personas comenzaron a hablar de permitir lo que era la inmunidad adquirida o el herd immunity. Y queremos saber un poquito más cómo funciona esto y cuál es la importancia que tiene esta inmunidad en casos cuando, ¿verdad?, no hay epidemias o pandemias y cómo la podemos aplicar. Sí, importante, ¿verdad? Regularmente cuando hablamos de una epidemia, ¿verdad? Que es este aumento drástico o súbito en los casos de una enfermedad, en este caso de una nueva enfermedad, el mayor reto es que toda la población en este momento es susceptible, ¿verdad?, a tener COVID. O sea, nos puede dar a cualquiera. Porque para el cuerpo, ¿verdad?, una vez comienza ese proceso de infección, desarrolla algún tipo de inmunidad o de protección, ¿verdad?, para evitar que una vez nos dé, pues no se vuelva a dar. Ahora mismo no sabemos a ciencia cierta si el COVID va a, ¿verdad? Una vez que nos da, vamos a tener protección para siempre o por cuánto tiempo dure esa protección. Pero lo importante sería que cuando escuchamos el término de inmunidad de rebaño o inmunidad de comunidad, nos referimos a cuando hay gran parte de la población que tiene protección para una enfermedad. En este caso, una enfermedad nueva, así que en la medida en que se va desarrollando esa inmunidad, es básicamente esperando a que las personas que ya se enfermaron vayan creando esa protección. Esa es de la única manera que podemos lograr ir aumentando mayor protección en comunidad, pero para más o menos tener un estimado necesitaríamos que más del 60% de la población estuviera protegida para COVID, y ese siendo menos.
Estamos hablando que tal vez necesitamos que entre el 70 y el 80% de la población tuviera una protección para COVID para de alguna manera evitar que haya estos números súbitos, ¿verdad? De repente, de casos nuevos de COVID. Que eso es, ¿verdad? Como una enfermedad nueva, no tenemos una vacuna, pero las enfermedades que se previenen por vacuna, lo que nos ayuda es que esa vacuna ya nos crea esa protección en nuestro sistema inmune, de manera de que vamos ayudando a que eso no se pueda seguir propagando en las comunidades. Correcto, así que esa es la importancia de que para COVID ahora mismo no contamos con una vacuna, pero sí tenemos otras enfermedades infecciosas que son peligrosas también y que pudiéramos, si no nos vacunamos y si no nos protegemos, ¿verdad? Pudiéramos ver, como hemos visto, como vimos el año pasado con los brotes de sarampión que hubo en Estados Unidos, enfermedades que sí tenemos una vacuna disponible, y de aquí es la importancia, ¿verdad? COVID ha traído a relucir, entre muchas cosas, la importancia que tiene la vacunación. Si contáramos es una enfermedad que no se conoce, pero si contáramos con una vacuna que nos protegiera contra esta enfermedad, pudiéramos evitar la cantidad de casos que hay de pacientes que han fallecido a causa de la misma. Es por esto que doctora, quisiéramos que nos dijera un poquito ¿cuál es esa importancia, verdad? Muchas personas encontramos un poquito de resistencia o el hesitancy a la vacunación, pero sabemos que es la herramienta de salud pública más importante para prevenir el control de infecciones. Sí, de hecho, la vacunación es una de las grandes hazañas de la salud pública, ¿verdad? La vacunación impacta a toda la población. Y por eso es tan importante que si uno es candidato a vacunación, pues asuma esa responsabilidad de adquirir esa inmunidad o esa protección para estas enfermedades. Porque esto es un asunto donde todos ganamos, ¿verdad? Uno como individuo recibe esa protección de la enfermedad, y en la medida en que nosotros estamos protegidos, también estamos protegiendo a seguir propagando esa enfermedad en las comunidades. Como bien menciona, en los últimos años hemos visto algún tipo de discusión de si es importante, de si se puede o no se debe, y es importante resaltar que la evidencia científica, ¿verdad? En términos de establecer causalidad, pues el beneficio de la vacunación siempre ha sido mayor a cualquier riesgo que se pueda plantear, así que en ese sentido es bien importante que usted, si tiene dudas del proceso de vacunación, pues las pueda atender con su proveedor de salud, ¿verdad? Porque siempre tenemos alguna duda, que la atienda con su proveedor de salud, que es la mejor persona que le puede dar, ¿verdad? Conociendo su historial clínico, cuál es la mejor opción en términos de vacunación. Y es bien importante porque hoy, y esto es algo que muchas veces se ha discutido, ¿cómo sería un mundo sin vacunas? Pues lo que estamos viendo con COVID, lo que está sucediendo con COVID, que vemos tantas personas que se enferman en tan poco tiempo, pues eso es una mirada de cómo sería un mundo sin vacunación, y estamos hablando de una sola enfermedad. Imagínense un mundo donde no hubiera vacunas de ninguna de las enfermedades que ya la salud pública ha atendido a través de décadas. Ha logrado controlar. Y eso es bien importante porque ahora mismo que estamos viviendo actualmente la pandemia, muchas personas pues por temor a salir o por temor a exponer a sus hijos han decidido posponer la vacunación. Y la verdad que el llamado es a consultar con sus médicos, con sus pediatras, a la forma más segura para, ¿verdad?, llevar a cabo este evento, que es la vacunación, pero no a posponerla, porque si entonces comenzamos a todos los padres a posponer lo que son las vacunas de nuestros hijos, pues vamos a tener a nuestros, ¿verdad?, a nuestros pequeñitos desprotegidos, a las comunidades desprotegidas, y más aún allá, aquellas personas que no se pueden vacunar porque ya sea que padezcan de condiciones crónicas como pacientes de cáncer, pacientes inmunosuprimidos, que no pueden recibir vacunas, pues entonces están expuestos a esas otras enfermedades que pudieran resurgir, que hasta el momento estaban controladas, y que no quisiéramos que en medio de toda esta pandemia también empecemos a ver brotes de otras enfermedades porque dejamos de vacunar, que es el escenario que se pudiera estar planteando si dejamos de vacunar a nuestros niños y a nuestras comunidades. Y es importante porque está el asunto de nuestros niños, y he visto varias clínicas, ¿verdad?, los pediatras que han establecido sus propios protocolos para poder continuar con los esfuerzos de vacunación
de manera, ¿verdad?, de brindarle protección también sobre todo este asunto de COVID y que las familias se sientan seguras cuando van a recibir el servicio de vacunación, pero también con los adultos. La vacuna, por ejemplo, de la influenza, que es una vacuna anual, pues es bien importante que si nosotros somos candidatos, como bien menciona, pues hay un sector de la población que no se puede vacunar por alguna condición preexistente, pero si los demás podemos ser candidatos a vacunación, es importante que, ¿verdad?, hagamos ese ejercicio de salud pública, porque ahora mismo tenemos una enfermedad respiratoria nueva que es COVID, que también pudiera darse simultáneo, por ejemplo, con un caso de influenza. Así que eso complicaría cualquier cuadro clínico. Así que en ese sentido, si podemos protegernos y podemos tomar acción sobre, en este caso, influenza, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque ahora mismo tenemos otra situación a la cual no necesariamente vamos a tener ese mismo recurso de vacunación. Así que es bien importante que yo creo que a través de esta experiencia, esta lección aprendida forzada, hemos visto cómo la vacunación se convierte y sigue siendo una de las principales herramientas de salud pública para la prevención de enfermedades en las comunidades. Definitivamente es importantísimo, la temporada próxima de influenza comienza ya mismo y es necesario que tan pronto esté la vacuna, ¿verdad? Siempre está a finales de agosto, principios de septiembre disponible. Todas las personas que están, ¿verdad?, capacitadas para poder vacunarse lo hagan para protegerse y sobre todo, ¿verdad?, prevenir, como muy bien usted mencionó, que pudiéramos estar coinfectados con ambos virus, ya sea la influenza o el COVID o la enfermedad por COVID-19, ¿verdad? Causado por el virus SARS-CoV-2, como muy bien hemos escuchado en otras ocasiones. Así que el llamado es vital, que la prevención es la mejor forma de proteger nuestra salud y cuando tenemos las herramientas disponibles, pues debemos aprovecharlas. Doctora, ahora con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Hemos escuchado de una posible que los casos, esto se comporta, como usted mencionó al principio, diferente en cada región, en cada país, cómo los casos disminuyen o aumentan. Pero queremos tener las personas que nos escuchan, pues están bien ansiosas de saber cuál va a ser el comportamiento y sabemos que no es exacto poder predecir, ¿verdad?, a ciencia cierta cuál va a ser el comportamiento porque depende de muchas variables, de muchos factores y de cómo la sociedad según se vaya reabriendo, ¿verdad? Volviendo a cierto grado de normalidad. Pero ¿cuál es ese llamado que queremos hacerle a las comunidades para seguirnos protegiendo y evitar que podamos tener otro pico muy alto de casos o que este aplanamiento que hemos ido logrando, ya aquí hablando en el caso específico de Puerto Rico, pues evitar que nuevamente pudiera ocurrir un pico en lo que es el COVID-19? Sí, es importante, ¿verdad? Esta situación de pandemia no es exclusiva de Puerto Rico, básicamente todos los países, la mayor parte de los países, mejor dicho, están atravesando o han atravesado esta crisis sobre COVID. Lo importante sería reconocer cómo las medidas de distanciamiento físico han sido primordiales para lograr la prevención y la circulación del virus en comunidad. Así que no hay manera de ciencia cierta de proyectar lo que puede pasar. De hecho, seguimos conociendo más del virus, así que al inicio de la epidemia no estábamos tan seguros de cuál era el rol de los asintomáticos y sabemos que son un rol importante en los procesos de transmisión. Así que hay muchas variables que van a hacer que las proyecciones sean distintas en los países. Lo que sí es importante es que hemos visto que todo este periodo del lockdown, del distanciamiento físico que ha habido en Puerto Rico tuvo resultados, porque el resultado es que afortunadamente no hemos tenido muchos casos de COVID, ni hemos tenido tantas muertes. Así que lo esperado es que no pase, ¿verdad? Que todos quisiéramos que no hubiera lamentablemente personas que fallezcan de esta condición, pero sí está en nuestras manos lograr de que ese impacto sea mínimo. Así que mi llamada en estos momentos es que sigamos siendo muy prudentes, aunque hayamos, ¿verdad? Ahora comienzan otras actividades económicas, así que tal vez hay más oportunidades de estar en la calle o hacer otro tipo de actividad con nuestros familiares y demás, que no bajemos la guardia. Estamos en un proceso donde nos puede tomar meses llegar a un momento donde al menos haya disponible un medicamento para tratar COVID, así que mientras ese escenario no esté disponible, o sea, mientras no haya tratamiento
o mientras no haya la vacuna, y sabemos que todos estos procesos tardan, ¿verdad? Es importante que no bajemos la guardia, que continuemos manteniendo distanciamiento físico. En la medida en que no tengamos que hacer diligencias que no sean esenciales, que no las hagamos, ¿verdad? El lavado de manos, o sea, es bien importante que mantengamos estas medidas de prevención, porque lo más característico de estos procesos epidémicos es que una vez uno baja las medidas de prevención, automáticamente vamos a ver el aumento en los casos. Así que es bien importante, todo lo que hicimos funcionó, pero ahora todo lo que hagamos de hoy en adelante va a determinar lo que nos va a pasar. Así que es bien importante que tengamos presente que esta emergencia no ha pasado, continuamos en ese periodo de emergencia hasta que esté disponible ese tratamiento o vacuna que nos ayude a mitigar los asuntos críticos de COVID en comunidad. Definitivamente que debe ser un proceso que todos pongamos nuestro granito de arena y que es algo que no solamente me afecta a mí como individuo, sino que nos afecta como comunidad. Y por lo tanto, la salud pública, como su nombre muy bien lo indica, es algo que nos compete a todos y que cada persona desde su casa, desde su lugar, de todas sus actividades que hace diariamente, puede ayudar a prevenir el contagio de estas enfermedades de COVID, pero puede ser influenza, puede ser cualquier otro tipo de virus o bacteria que estemos hablando, ¿verdad? Agente causal. Así que es bien importante, yo creo que el mensaje más importante es a seguir siendo prudentes, como usted mencionó, y a tomar esas medidas de precaución, de un buen o adecuado lavado de manos, de una buena higiene en el lugar, y en la medida en que necesitemos tener que salir para alguna diligencia, pues seguir tomando las medidas del lugar que muy bien hemos ido practicando a lo largo de estos meses. Y doctora, definitivamente agradecemos muchísimo su tiempo y su participación con nosotros. Definitivamente, como usted mencionó ahorita, ¿qué sería un mundo sin vacunas? Y eso es algo que nos deja mucho que pensar y es lo que estamos viviendo. Así que en la medida de lo posible hacemos el llamado, nosotros como Coalición de Inmunización, ¿verdad?, de Puerto Rico, Voces, hacemos el llamado a la población a que si no tienen sus vacunas al día, las pongan al día, que se comuniquen con los profesionales de la salud, ya sean sus médicos de cabecera o los pediatras de los niños, que hay centros de vacunación disponibles que están abiertos y funcionando con ciertas medidas, ¿verdad? Igual que todos los otros centros que están tomando medidas de lugar para evitar infecciones o el contagio con COVID, y que acudan a ponerse sus vacunas, que es sumamente importante para evitar entonces que tengamos el resurgimiento de otras enfermedades y que ante cualquier duda siempre tomemos decisiones informadas, decisiones que sean basadas en evidencia científica. Tenemos diferentes organizaciones como el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, que son entidades con base científica y que son a los que debemos seguir siempre por las indicaciones que ellos nos recomiendan. Así que muchísimas gracias, doctora, por su participación y por el honor que ha sido poder contar con usted en esta entrevista. No, gracias a ustedes ¿verdad? Y vamos a seguir en comunicación, no bajemos la guardia y más que nunca ahora vemos el significado de lo que es prevenir, así que está de cada uno de nosotros seguir aportando para, ¿verdad?, eventualmente ir saliendo de esta situación que ha sido muy difícil para todos. Muchísimas gracias.